Estás escuchando Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Su unción nos une y nos hace partícipes de esta bendición. Te alabamos, Espíritu Santo, te adoramos, Espíritu Santo, te damos honor y gloria. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Buen día para todos. La primera parte de la oración que Jesús nos enseñó es Padre nuestro. Es muy significativo. Dios es nuestro Padre. Cuando Jesús se dirigía a Dios, no lo hacía como se acostumbraba en ese tiempo. Los judíos tenían temor de pronunciar el nombre de Dios. Lo reservaban para momentos especiales. Y en lugar de Dios decían Elohim, Adonai. Elohim quiere decir Dios trino, plural. Adonai, Señor. Shaddai, poderoso. Yahvé, Señor. Pero Jesús, al dirigirse a Dios, se dirigía de una manera muy especial. Le decía Abba. Jesús quería romper con una tradición milenaria de relacionarse con Dios con cierto protocolo, con frases muy rebuscadas, con mucha reverencia, pero con cierto miedo y poca confianza. Pongan atención, hermanos. Tu vida puede cambiar así como cambió la mía cuando encontré a mi Padre Dios. Abba significa papá. Abba significa papacito. La palabra que los niños judíos empleaban para hablar con su respectivo papá. Si usted ve, los hijos cuando hablan de su padre en tercera persona dicen mi padre. Pero cuando hablan con él personalmente le dicen papá. Y esta forma de hablar de Jesús escandalizó a muchos. Quizás les pareció una irreverencia. Jesús sabía que muchos lo iban a cuestionar por llamar a Dios Abba, Padre. Pero lo que Jesús quería era romper con esa tradición milenaria, esa manera rebuscada, más que todo llena de temor y desconfianza. Y Jesús nos da esa gran revelación en el Nuevo Testamento. Dios es un papá a quien hay que tratarlo como trata un niño a su papá, con sencillez, con confianza. Y San Pablo captó perfectamente este concepto. Qué maravilloso. Y ustedes lo pueden ver en la primera cita de esta mañana, Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pónmela en la pantalla para que yo lo pueda leer. Edison, por favor. Romanos 8:15, ahí así. Entonces, no vuelvan al miedo,
ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, papá. Palabra de Dios. Oh, usted y yo, no hemos recibido un espíritu de tenerle miedo a Dios, sino que hemos recibido un espíritu que nos hace hijo de Dios. Y por medio de ese espíritu, lo que les he hablado mucho de la revelación personal, por medio de ese espíritu, nos dirigimos a Dios diciendo, Padre, papá, Abba, papacito. Entonces San Pablo nos quiere llevar a esta idea que somos hijos ¿de quién? De Dios. Parte de nuestra herencia es nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque somos coherederos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios, ponga mucha atención, porque muchas veces esto es lo que falla nuestra relación con Dios como Padre. Pablo está hablando aquí acerca de una ley que se llama adopción. Adopción. Por medio de esa adopción se rompía el vínculo con el padre anterior. Cuando alguien es adoptado, pasa de una familia a otra. Aquella herencia que tenía en aquella familia la pierde y toma la herencia de la nueva familia. Usted y yo hemos sido adoptados, partícipes de la herencia del Padre, y nos volvemos auténticos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Al ser adoptados como hijos de Dios, se rompe la atadura, se rompe todo vínculo con el padre de las tinieblas. Por la sangre de Cristo Jesús queda cancelada toda nuestra deuda. Para aquellos que todavía viven en condenación, en culpabilidad, somos aceptados como hijos de Dios. Se nos concede la herencia de la vida eterna. Este es el amor de Dios, que nos ha adoptado como hijos suyos. Jesús hizo esa obra, pero nos toca a nosotros aceptar. Estás escuchando Vivir en Cristo. Oiga bien, atención, todos somos creados, todos somos criaturas de Dios, todos. Pero el ser hijo de Dios, ese es un regalo que hay que aceptar. ¡Oh! Ese es un regalo, es un don que Dios nos hace. Pero no es nuestro hasta que lo tomemos con nuestras manos. Pongan mucha atención, por favor. Todos somos criaturas,
Todos somos creación de Dios, todos. Pero el ser hijo de Dios es un don que hay que aceptarlo. Eso quiere decir, es un regalo que Dios nos hace. Pero ese regalo es nuestro hasta que lo tomamos en nuestras manos. Es precisamente lo que explica el apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 11 y 12 para que se quede más claro. Ahí lo leemos, ahí está Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, les dio la capacidad. Otras versiones dice, les dio el poder para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Palabra de Dios. Oh, te alabamos, Señor. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Vino a los judíos y no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la capacidad, les dio el poder. Todos somos criaturas de Dios, pero somos hijos adoptados, pero eso hay que recibirlo. Aquí San Juan lo está diciendo bien claro, es por medio de fe en Jesús, que de esa manera nosotros llegamos a gozar del privilegio de ser hijos de Dios. Los que no aceptan a Jesús no reciben la capacidad de ser hijos de Dios. ¿A quién le estará hablando el Señor? ¿O no? Todos somos hijos de Dios, todos. Sí. Hay muchos que sí son creación de Dios, criaturas de Dios. Viven sin poder. Viven sin la capacidad de ser hijos. Entonces, ¿y cómo puedo yo llegar a ser hijo de Dios? A tener el poder, recibir la capacidad. Por medio de fe en Jesús. Fe en su nombre. Fe en que Él es el Señor y Salvador. Fe en que la muerte y resurrección de Jesús es el camino que me quitó a mí la culpabilidad y me da la oportunidad de llegar al cielo. Me da la oportunidad de vivir en la tierra como hijo de Dios. Heredero de todas las promesas. Y puedo comenzar a vivir en una relación íntima con Dios como Padre. Entonces Él se convierte en mi papito, en mi papá, papá Dios. Y todo lo que mi papá tiene, Lucas 15:31, todo lo que Él tiene es mío. Pero hay que recibir ese regalo. Hay que recibir ese don. Hay que recibir esa adopción. Fíjense, esto lo puede explicar muy claro. Un diálogo que Jesús estuvo con los fariseos. Ay, siempre los fariseos, Dios mío. Los diálogos de Jesús con los fariseos
son interesantes. En San Juan capítulo 8 hay un diálogo a partir del versículo 41. Hay un diálogo muy interesante. Dice: ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Versículo 42. Jesús le replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él. Lo que ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué diálogo! Un padre tenemos nosotros los judíos, que es Dios. Jesús le responde: si Dios fuera sus padres, me amarían a mí, porque yo salí del Padre y he venido de parte de Dios. Y Jesús añade algo bien fuerte y bien importante: ustedes son hijos de su padre, que es el diablo. Quiere decir que solo hay dos equipos en la vida: los del padre el diablo o los del padre Dios. ¿A cuál perteneces? Oh, el padre Dios. Sí, Dios es tu papá. ¿Le hablas con confianza? ¿O le temes? ¿O te le escondes? ¿O todavía tienes la idea de que Dios es un Dios castigador? Los fariseos creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les hace ver que eran hijos del diablo, porque lo rechazaban a Él y lo querían matar. Amados de Dios, descubra la voz de Dios dentro de mi voz. Dios nos quiere adoptar como hijos por medio de Jesús. Debemos de aceptar su enviado, Jesús, para poder gozar de este privilegio. De otra manera, nos pueda suceder que pretendamos llamarnos hijos de Dios, cuando en realidad somos hijos del diablo. Por eso, alguien muy acertadamente escribió que para ser auténtico cristiano hay que comprender y experimentar lo que significa ser hijo de Dios. El que dice yo soy cristiano, esa persona tiene que tener con claridad que es hijo, hija de Dios, que ha sido adoptado, adoptada. ¿Y cómo se recibe ese regalo? Recibiendo a Jesús en tu corazón, entregándole tu vida, diciéndole: toma mi vida, Señor,
Eres el centro de mi corazón. Eres el Señor, eres el pago, eres el sacrificio que me separó de la muerte y me lleva a la vida eterna. Oh, hermanos y hermanas, esto es sumamente importante. Estás escuchando Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. ¿Cómo abro el corazón al Señor? Fácil. Digan conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te doy dominio sobre mi espíritu, alma y cuerpo. De hoy en adelante, toda decisión que haga en mi vida, la voy a consultar contigo. Por tu muerte y resurrección, recibo perdón para mis pecados y la vida eterna. Amén. Y de hoy en adelante, pues cualquier decisión que hagas, primero la consultas con el Señor. ¿Dónde vivo? ¿Qué ropa compro? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde sirvo? ¿A quién llamo? ¿A quién no llamo? ¿Qué amistades tengo? ¿Qué programas veo? ¿Qué libros leo? Una nueva vida con Jesús. Y vas a encontrar una vida maravillosa. Y al tener fe en Jesús, entonces eres adoptado, eres hijo de Dios. Dejas de ser creación de Dios y entras en la bendición de ser hijo de Dios. Pero ¿qué nos afecta para tener una relación con Dios como Padre? Una gran verdad: Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros, según nuestras circunstancias, nos hemos ido fabricando un Dios a nuestra manera. Por ejemplo, cuando decimos, me siento solo. Sí, pero no estás. Me siento sola. Sí, pero no estás. Estás mintiendo. Te lo voy a decir más claro, porque eso no es verdad. El sentir no es que eso sea verdad. Es verdad que te sientes sola, pero eso es mentira, porque sola no estás. Dios está contigo. Entonces, tenemos tantas ideas, falsas imágenes de Dios, y por eso no llegamos a ese plan de relación como hijos adoptados de Dios. La primer imagen que tenemos de Dios es la relacionamos con la experiencia que tenemos de nuestros padres, papá y mamá. Y eso es muy peligroso, porque muchos padres de familia les hemos fallado a los hijos. Si los padres se manifiestan fríos e indiferentes, que no te abrazan, no te hablan de amor, no te dan palabras de victoria, de sanación, no te afirman, entonces, ¿qué sucede? Comienzas a tener una idea de un Dios lejano en lugar de un Dios cercano. Si los padres son así quisquillosos, autoritarios, es posible que el hijo se relacione con un Dios que infunde miedo. Esa es una de las grandes tareas, trabajos que hay que hacer. Yo también crecí con el Dios castigador. Y es un trauma cuando te llegas a dar cuenta que Dios no castiga, que Dios es amor.
y dejas de vivir en temor, en miedo. Te llegas a creer que Dios nunca está satisfecho con nada. Si has tenido un padre quisquilloso, un padre autoritario, y si has tenido un padre vengativo, justiciero, entonces ese hijo tiene la idea de Dios como alguien tremendo, castigador. Y por desgracia, esas falsas imágenes de Dios son muy comunes entre los cristianos. Por eso esta enseñanza de hoy puede cambiar tu vida. Porque esto es bien común. Cuando yo he ido de misionara en Latinoamérica, encuentro esto, pero bien arraigado en el pueblo latino. Y siempre hay que combatir eso. Dios es amor. Dios te ama tal como tú eres. Y no te pide que cambies, te pides que te dejes amar. Una cosa tan sencilla y tan complicada. Y ante el peligro de esas falsas imágenes que la sociedad o nuestra familia han impuesto sobre nuestra mente, en el subconsciente, en el inconsciente, necesitamos la revelación de la palabra de Dios en nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo para ayudarnos a purificar esa falsa imagen de Dios que podemos haber concebido. Dios te ama a ti tanto que envió a su único hijo. Porque es la única manera que tu felicidad comienza aquí en la tierra y culmina cuando pasas de la tierra al cielo y entras en el camino pleno de la felicidad, pero comienza aquí en la tierra. Y para comenzar ese camino de felicidad aquí en la tierra, recibes a Jesús en tu corazón. Lo pones como el centro de tu vida. Comienzas a leer la palabra de Dios, a alimentar tu espíritu y a reconocer quién eres. Entonces vas renovando tu manera de pensar. Por eso Jesús nos hablaba del Padre Dios. Otra cita que nos puede ayudar, Edison, Juan 5:43. Juan 5:43. Gloria a Dios. Porque es necesario recibir a Jesús en el corazón. Porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su nombre, a eso sí lo acogerán. Eso lo dijo Jesús. Yo he venido en el nombre de mi Padre. Gloria a ti, Señor. Entonces, a través de la fe en el nombre de Jesús, entramos en esa relación. Y por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quieres saber cómo es tu Padre Dios? Hay que conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conocemos? Estudiando los evangelios, estudiando la palabra. Y por eso, ¿cuántos a través del programa Vivir en Cristo en la Mañana su vida ha cambiado? ¿Qué es lo que hemos hecho? Compartir la palabra. Entonces comienza a conocer a Jesús y usted comienza a actuar como Jesús. Y al conocer a Jesús, conoce al Padre. Jesús es el retrato perfecto de Dios. Jesús es el retrato perfecto de Dios. Si queremos saber quién es Dios,
Eso no lo vamos a encontrar en los libros de filosofía, psicología. No, hay que ir directamente a los evangelios. Ahí está. En la gran autorrevelación de Dios mismo es Jesús. Así como Jesús perdona, así perdona Dios. Así como Jesús ama, así ama a Dios. Así como Jesús tiene compasión, así Dios tiene compasión. Así como Jesús habla, así Dios habla. Por eso Juan dice que Jesús es la palabra de Dios. Entonces, la prueba de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace decir, Abba, Padre. Esa es la prueba. Háblale a Dios con confianza. Él es tu papá. Piensa en eso. Padre nuestro. Entonces, ya no veamos a nuestro Padre Dios con la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal, Padre biológico. Oye bien lo que tu papá Dios te dice a ti. Si tu mamá te llega a olvidar, que eso es difícil, pero sucede. En lugar de olvidar, si tu mamá te llega a traicionar, esto es difícil, pero sucede. Si tu mamá te llega a defraudar, es difícil, pero sucede. Tu Padre Dios te dice a ti y a mí, no te olvides que yo no te olvido. El amor materno es el punto de referencia más expresivo para comprender el amor de Dios Padre. Ve, la madre se sacrifica, la madre llora, la madre se quita el pan para darle a los hijos. Entonces, se nos hace más comprensible la revelación de Jesús acerca de Dios como un Padre. Ve, por esta cita que le estaba diciendo, compartiendo. Si te llega a olvidar tu mamá, no te olvides, dice el Padre Dios, que como Él no tiene sexo, te ama como padre y como madre. ¿Cómo es tu relación con Dios Padre? ¿Nada más intelectual? ¿O es de miedo? ¿Cómo es? ¿O es como Él la quiere? En espíritu y en verdad. Cuando Jesús nos invita a llamar a Dios Abba, papá, nos invita a tener un diálogo de sencillez y confianza, sin las palabras elevadas de los fariseos. Atreverse a llamar a Dios papá nos lleva a no tenerle miedo, sino confianza. Hay que profundizar mucho en esta idea. Es posible que no hemos quedado tranquilos llamando a Dios papá, pero sin que nos sintamos con la sencillez y confianza que un hijo siente con su papá. ¿Tienes confianza con tu Padre Dios?
tú, jovencita que me estás escuchando, ¿quieres tener un novio? ¿Ah? ¿Qué te parece? Sí. Pídele a Dios. Ay, no. ¿Cómo yo le voy a pedir a Dios un novio? ¿Y por qué no? Si es tu papá. ¿No crees que Él tiene mejor gusto que tú? O usted, hermana, tiene 50 años, 3 hijos, y se quiere casar. ¿Por qué no le pide a su papá a Dios? No, hermano. ¿Y por qué no? ¿Y tú, hombre? Ya te fue mal 3 veces, ¿no? Tienes un malestar con las mujeres. ¿Por qué no le pides a Dios? Papá Dios, escoge tú hoy. Yo ya escogí 3 veces y me fue mal. De eso estoy hablando. No hay nada más lindo cuando llegas a tu casa y tus hijos te dicen papá y se alegran y saltan. Es lo más bello. Pues igual, así se siente Dios cuando sus hijos, papá, me gustaría tener tal cosa, papá. ¿Por qué no? Papá, tengo este complejo de inferioridad, ayúdame. Papá, ¿por qué es que yo no puedo decir que no? Siempre a todo el mundo le digo que sí. Papá, ¿dónde puedo encontrar que me ayuden? ¿Qué estación necesito? ¿Qué libros compro? Papá. Eso es lo que Jesús nos invita. Gloria a Dios. Estás escuchando Vivir en Cristo. Debemos de pasar de ser criaturas a ser hijos adoptados. Pero eso es una decisión. Y quitar de la mente esas imágenes que tenemos de nuestro padre biológico, o que no lo tuvimos, o lo tuvo, pero fue alcohólico, te golpeó, inclusive abusó de ti. Hay que borrar esa imagen y entra en una imagen de confianza, de amor. Dios te ama tal como tú eres. Antes de crear al mundo ya Dios te amaba, te conoce por tu nombre y es más, te ha ayudado, aunque tú todavía no hayas entrado en la adopción. Hoy te está esperando por medio de la fe en Jesús. Puedes entrar en ese maravilloso camino y se te va a ir toda soledad y toda tristeza. Mi alcoholismo se fue en el día que yo encontré a mi Padre Dios. La soledad se fue en el momento que encontré que Dios me amaba tal como yo soy, que no tenía que cambiar, que como todo me decía, es que has defraudado a Dios. No, a Dios no lo puedes defraudar si ya lo sabes todo. Tampoco lo puedes impresionar. Dios lo sabe, Dios es soberano. Amado Padre, amado Papá, oh, alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, mi espíritu se alegra en tu presencia. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies